Buenos días, hermanos y hermanas. Como ya hemos escuchado, hoy celebramos este quinto domingo de este tiempo ordinario. Seguimos en la misma línea del domingo pasado, en donde veíamos ya a Jesús dando sus primeros pasos en el proceso de evangelización, de llevar la buena nueva a todos los que en su camino él pudiera encontrar. Jesús ha venido a traer la buena nueva, la nueva iniciativa de Dios, lo nuevo de Dios. Amén. Y vemos un contraste entre lo que leemos en el Evangelio y lo que vemos en la primera lectura. Y es importante que podamos entender la dinámica que nos presenta la liturgia de hoy, porque es precisamente parte de lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Si ustedes vieron a Jesús en su actual, es un hombre cercano, se acerca a aquel que le necesita, aquella persona que está desvalida, aquella persona que está en el suelo, se hace cercano. La gente pensaba que Dios era un Dios lejano, y Dios viene a transformar la imagen que tenían de Él. Y por eso Jesús en su camino va acercándose más y más a las personas. Amén. Dándole sentido a la vida de cada persona como tal. Pero en la primera lectura vemos un contraste totalmente diferente. Job, que es un hombre que, por lo que hemos escuchado en su libro, bien fuerte en su apego al Señor, ¿verdad? Job es una persona consciente de quién es Dios como tal, pero en este texto lo vemos en una actitud similar a la que tenía el profeta Elías, que en un momento determinado, incluso Elías llegó a decir: ¿por qué no me morí el día que nací? Es decir, un vacío totalmente de la existencia, un vacío totalmente de la vida. Cuando la vida te ha golpeado fuertemente, cuando ya no encontramos salida a las cosas que tenemos, entonces la vida se va apagando. Y es precisamente lo que está expresando Job en su libro. Es un libro sapiencial, no es un libro histórico. Por lo tanto, Job no nos está presentando una historia, nos está presentando un hecho, algo palpable en la vida humana. Amén. Es el sentimiento. Por eso yo quiero que cuando escuchemos a Job veamos el sentir de la vida, lo que brota precisamente de la experiencia diaria del ser humano. ¿Y qué es lo que está expresando Job? Está expresando un sinsabor, la vida sin color, totalmente vacía, sin esperanza. Job está totalmente derrotado y es como aquella persona que comienza a hablarse a sí mismo y comienza a decirse: soy un disparate, soy una basura, la vida no tiene sentido, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué sirve esta vida? Cuando uno comienza a pensar en esa dinámica, la vida totalmente desaparece. Y anoche pensaba yo, ¿cuánta gente hoy está en esa actitud? ¿Cuánta gente ya le perdió lo que nosotros llamamos significado de la vida? Que las cosas tengan un significado como tal. El ser humano por naturaleza se ha dedicado a buscar la verdad. La búsqueda por las cosas, por el sentido. Si nosotros miramos la historia humana, nos vamos a dar cuenta cómo desde el principio el ser humano comenzó a rebuscarlo todo. La mínima cosa, tratar de entender. Miraba al cielo y veía, hoy no, porque hoy tenemos todos estos aparatos y toda la tecnología pero en aquel momento, nuestros antiguos, cuando miraban al cielo y veían todas aquellas estrellas y toda aquella iluminación, ¿ustedes creen que sabían lo que era aquello? Ellos miraban al cielo y se preguntaban: ¿qué es todo eso? ¿Cómo ilumina? ¿Cómo pueden sostenerse allí y no se caen? ¿Ustedes saben cuántas preguntas se hicieron los antiguos mirando a su alrededor?
cuando veían la lluvia caer, cuando veían los ríos y los mares, cuando veían que un árbol se le quitaba todo su follaje y volvía de nuevo a florecer. Amén. Y a cada una de esas cosas comenzaron a hacerle preguntas y trataron de buscar a cada cosa que iban encontrando en su camino el significado. Cuando tú no tienes un significado de las cosas que vives, la vida es vacía, caminas sin saber en dónde estás. Y por eso nuestros antiguos nos enseñaron a ir buscando el significado de esas cosas. No se cansaron, a todo le encontraron. Yo estaba leyendo un autor y él decía, no sé qué nos pasó a esta generación. Él no sabe cuándo fue el momento en donde nos quedamos estancados. Hubo con lo que llamamos un receso del pensamiento, lo que llamamos el pensamiento crítico, que es aquello que todo se lo cuestiona, que todo lo pregunta. Y hubo un momento en donde como que eso cerró la puerta. Y tú te das cuenta que cuando comenzamos a estudiar la historia del pensamiento, todos los grandes pensadores que tenemos hoy todavía son del pasado. En el momento presente no hemos encontrado nada de cuestionamiento ni de preguntas lógicas de la humanidad. Todavía hoy, para poder darles respuesta a las cosas, en vez de comenzar nosotros también a preguntar como ellos preguntaron, lo que hacemos es que simplemente vamos a ellos. Platón, Aristóteles y todos esos antiguos. Y nos quedamos solamente con lo que ellos han descubierto, con lo que ellos han dicho. Y decía este autor, no hemos sido capaces, oigan, esos antiguos no tenían las herramientas que hoy tenemos, no tenían ninguno de esos elementos y sin embargo hicieron todos los pensamientos y descubrimientos que hoy tenemos. Y nosotros, con todas las herramientas que tenemos a nivel tecnológico y de toda la índole, no hemos sido capaces ni siquiera de llegar al 10% de lo que ellos han hecho. Amén. Nos hemos quedado como dando vueltas en un mismo lugar y como que le hemos dado vacaciones al pensamiento, le hemos dado vacaciones al cerebro. Y ahí estamos todos. Y ahí es donde le digo todo esto para que entendamos, y yo quiero que entremos en la profundidad de este texto, porque no es una cosa sencilla lo que está expresando Job. Es el vacío de todo lo que él está viviendo. Fíjense cómo empieza Job. ¿Cómo son mis días? Mis días son como los de un jornalero, que lo único que hace es levantarse sin saber para qué se levanta y después que termina su trabajo esperar su paga. Sencillamente trabajar por el salario. Pero no hay ninguna pasión, no hay ningún fuego que te ayude y que te haga o te motive a hacer las cosas. Precisamente nuestros antiguos no tenían ninguna remuneración. Toda esa gente que se dedicó, ayer yo ponía el ejemplo de San Jerónimo y yo decía, señores, San Jerónimo se metió en una cueva en Belén con una lamparita de gas y una mesita y su pluma y sus papiros. Y allí, sin aire acondicionado, sin computadora, sin tecnología, San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín completa, lo que hoy llamamos la Vulgata latina. ¿Quién le pagó eso a San Jerónimo? ¿De cuánto fue el cheque por hacer esa traducción?
Lo que hizo que San Jerónimo hiciera eso era la pasión que había en su corazón, el deseo por las cosas, el deseo por darse o por darle a los demás. Esa pasión es la que hoy ha perdido el mundo. Esa pasión que vemos desde la antigüedad, en donde cada uno de nuestros hermanos antiguos, todo lo que hicieron, lo hicieron sin remuneración alguna. Simplemente lo hicieron porque era la respuesta a su propia vida, a lo que ellos eran, dándole significado a su existencia. Había un fuego devorador dentro de cada uno de ellos. Y como le encontraron un significado a la existencia, a la vida, por eso podían hacer las cosas con tanto amor, entregarse a cada una de esas cosas hasta descubrirla, hasta desnudarla por completo. Y no se cansaban de hacerlo. Amén. Hoy día hemos convertido el mundo moderno, el que hoy tenemos, en un mundo en donde todo es comercial y en donde la mayoría de las cosas que hacemos tienen que tener una remuneración. Ya nada se hace por pasión, ya nada se hace por servicio, por la propia entrega. La mayoría de cosas que nosotros hacemos como profesionales, si no me dice cuánto hay con eso, ya. En la misma universidad, cuando hacen los test para que los muchachos elijan en cuarto año, no sé, los profesores aquí me pueden decir, pero en mi experiencia con muchos muchachos que yo conozco, familiares y amigos, y la gran mayoría cuando le hacen esos test para ver su inclinación, hacia dónde van, la mayoría no se inclinan por profesiones que le apasionan, sino por profesiones que le generen. Ya eso de elegir una profesión porque es lo que hay en mi corazón, los mismos papás le dicen: estúdiate algo para que te vaya bien. Amén. Y es precisamente lo que hemos convertido la vida. Y por eso Job hoy nos está advirtiendo para que no lleguemos ahí. Cuando las cosas pierden significado, ya no es vida. Y a veces pensamos que estamos viviendo y lo que estamos es agonizando. La vida se va muriendo poco a poco y no nos damos cuenta. Y llega el momento cuando todo pierde sentido, en donde ya no hay motivación. Te levantas por la mañana sencillamente porque sabes que lo tienes que hacer, lo que dice Job, como aquel soldado que simplemente se levanta porque sabe que tiene que recibir una orden y ya. Pero no hay nada que te motive a hacerlo. ¿Usted nunca se ha levantado por la mañana sin deseo de levantarse? Como que no te quede en la cama. Ay, ¿para qué me voy a levantar hoy? Ay, para lo mismo. Imagínense que eso a veces lo vivimos nosotros un día. Imagínense una persona que viva eso todos los días. Y hay gente que ahora está viviendo esa vida. Hay gente que no sabe para qué vive. Hay gente que no sabe para qué despierta. Hay gente que se dice a sí mismo: pero ¿por qué hoy no cierro los ojos y mañana no lo abro? A esa magnitud. Amén. Lo que llamamos el sinsentido de la vida. Hemos perdido el gusto por la búsqueda de la verdad. Y nos hemos sencillamente acostumbrado a cualquier mentira que llegue y vivimos con ella. El que vive con una mentira, al final esa mentira nos deja vacío, porque no es algo real como tal. Amén. Es como si todo lo que cargamos imagínense que todo lo que cargamos por dentro
ahora nos convertimos en un proyector y ahora lo expulsamos y conversamos con eso, ¿verdad? Usted lo tiene dentro, ahora lo saca y ahora usted hace una propia conversación contigo y lo que hay en tu interior. Y es lo que está haciendo Job. Job comienza a mirarse en ese reflejo y le comienza a hablar a ese reflejo y le dice: ¿para qué son mis días? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué despierto? ¿Para qué camino? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué comer? Mis días no sirven. Mi vida es una basura, mi vida es una nada. Imagínense esa conversación con lo que hay por dentro. Y al final, ¿qué hace Job? Que después que tiene esa propia conversación, pedirle a Dios, sino para decir, y ahora deja esto aquí y se refleja en Dios. Y ahora fíjense cómo le habla a Dios: Señor, aquí estoy, esperando cuándo me voy a morir, esperando a ver cuándo pasa esta vida, cuándo termina esto, hasta cuándo me vas a tener aquí, hasta cuándo voy a seguir pasando con todo esto. Amén. ¿Entendieron? De este lado me quejo y me reflejo y hablo con todo lo que detesto y que ya no quiero. Y ahora de este lado me quejo con Dios porque me tiene todavía aquí soportando todo esto que no quiero. Imagínense esa experiencia del ser humano, totalmente anulado. Y en ese mismo sentido, entonces, es por la misma razón que hoy tenemos. Yo anoche trataba de buscar el número de suicidios que hay actualmente tanto en Puerto Rico como en el mundo. No encontré el dato como tal, pero el psicólogo que está aquí, que me puede ayudar, dice, leí un artículo que va en aumento. Cada día en aumento los suicidios. Y pónganse a pensar en esto. Hay gente que ya posee 4 veces aquello de lo que tú y yo deseamos para ser feliz. Es decir, cada uno de nosotros nos planteamos un estilo de vida. Yo sé que todos han hecho esa reflexión de decir, para yo ser feliz, yo necesito esto. Cada quien ha hecho su listita, ¿verdad que sí? Ay, si yo tuviera aquello, si tuviera, con eso yo me conformo. Es decir, cada quien tiene un estilo de cosas por las que desea. Miren, hay gente que tiene 10, 20, 30, 100 veces lo que tú y yo deseamos para ser felices. Y se suicidan. Y cuando tú ves ese escenario, tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? Pues con el 1% de lo que ese tipo tiene, yo estuviera bien. Estuviera yo bailando y dejar el trabajo. Hasta el seguro social se los regalo. Y este se mató. ¿Qué pasó? ¿Qué le faltaba? Si entre comillas lo tenía todo. Amén. La gente que comienza buscando otro tipo de experiencia, sobredosis de droga y un montón de cosas que tú ves que tú dices, pero ¿cómo es posible que eso le haya pasado a esa persona? Cuando no hay significado. Cuando la vida se pierde, cuando solamente vivimos como si fuéramos jornaleros. Llega el momento en donde las cosas que tenemos, que son exteriores, no son las que nos llevan a vivir, sino que son las que tenemos por dentro. Una vida sana, lo que llamamos un ser humano sano.
en todo su complemento, sano de mente, alma y corazón y espíritu. ¿Y quién nos expresa eso? Pablo, en la segunda lectura. Hermosa lectura de San Pablo. San Pablo hoy nos dice, contrario a Job, Job está totalmente enfermo. Está agonizando, la vida se le hizo nada. Pero San Pablo dice, no, yo soy un hombre libre, totalmente libre. ¿Qué significa ser un hombre libre? Significa ser un hombre sano. Significa de que ninguna contrariedad, ninguna dificultad de la vida me afecta. No hay nadie que me haga actuar por remuneración, sino porque yo lo quiero hacer. Es algo que está en mí. Es la libertad que impera y que nace en el ser humano para poder hacer las cosas. Amén. Cuando tú eres un funcionario o eres un empresario o eres una persona de la vida común, tú puedes desenvolverte en ese escenario sin nada que te ate, sin nadie que te diga, haz tal cosa, sí lo tengo que hacer. No, cuando tú eres libre, nadie te obliga. Yo soy libre para decidir qué hacer y qué no hacer. Y si lo que me estás proponiendo no me gusta, renuncio. Y punto. Pero no lo voy a hacer si no lo quiero. Amén. Pero para hacer eso tenemos que llegar a tener una total y plena libertad. Que no estoy hablando de una cosa sencilla. Desvincularse de toda la vida presente no es una cuestión que lo podemos hacer de la noche a la mañana. Todo lo que estamos aquí, incluyéndome a mí, tenemos apegos en esta vida. En nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras economías. Hay algo que me tiene encadenado. Y que por más que yo quiera actuar y que yo quiera expresarme o que yo quiera salir corriendo, me lo impide. Y eso no me deja seguir adelante. San Pablo dice, no, yo soy libre. Y como soy libre, puedo optar por todo lo que hay en el mundo y que realmente me pueda apasionar. Y por eso Pablo descubre el sentido de la palabra, el sentido de lo divino, de lo que trasciende. Y por eso Pablo puede entregarse totalmente a la predicación. Fíjense lo que dice: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¿Por qué? Porque Pablo se ha dado cuenta de la grandeza de lo que ha optado. El poder ser partícipe de esa gracia divina. Miren, hermano, Pablo dice en ese texto, ¿cuál es la paga? Fíjense ahora lo contrario a lo que está diciendo la primera lectura. Todo lo que hacemos, lo hacemos por remuneración económica hoy día, ¿verdad? Todo tiene que tener un precio. Ya esos grandes ideales de hacer las cosas por pasión se acabaron. Y Pablo dice, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es la remuneración por yo predicar el evangelio? Y Pablo dice, pero claro, precisamente la remuneración, la paga, es el mismo evangelio. La oportunidad que me ha dado Dios de participar. Miren, en estos días veía yo un cantante de estos nuevos que están empezando y le preguntaban, oye, tú vas bien, esos videos y van subiendo esas canciones. Sí, vamos. Y hay alguna, que los periodistas siempre van buscando y comienzan a preguntarle, ¿y habrá por ahí alguna colaboración con algún artista famoso? ¿Con quién te gustaría? Y comienza el muchacho a decir, con Luis Fonsi, con Daddy Yankee. Sí, ¿verdad? No con Angelo.
No lo mencionan. No. A los que están allá. Una colaboración con esa gente sería algo genial. ¿Verdad? Para proyectar mi carrera. Y cuando tú dices, wow, el que yo pueda colaborar con X persona en el trabajo, eso sería algo fenomenal. San Pablo descubrió algo mucho más que eso. San Pablo dijo, oye, el Dios que me creó, el Dios eterno, el Dios que es dueño de todo cuanto existe, me ha invitado a mí a colaborar en el plan salvífico. Dios me ha hecho colaborador, partícipe, junto con Él, de llevar su palabra. Cuando San Pablo descubrió eso, dijo, ¿y habrá en el mundo alguna colaboración mayor que esa? ¿Habrá en el mundo algún privilegio mayor que el que Dios me invite a ser junto con Él parte de este proyecto? Hermano, piensa eso por un momento. Dios a ti y a mí nos ha invitado a ser parte de la transformación del mundo. Que la palabra que todo lo ha creado, esa palabra pueda habitar en nosotros y que en nosotros pueda actuar a través para los demás. Cuando Pablo descubrió eso, es la reflexión que Pablo hace. ¿Y cuál es la paga? Pablo dice, pero ¿qué hay que pagarme si yo soy el que le debo? Es tanto lo que Dios me ha dado que es ya suficiente y sobra. Y a eso es lo que llamamos la pasión. Cuando usted hace las cosas por lo que la cosa significa. Que eso es lo que hoy nosotros como profesionales hemos perdido. En todos los sentidos. Los médicos, los profesores, los abogados, los contables, todos hemos perdido el sentido de lo que eso significa. El ser un profesional en eso, el levantarme cada día con la ilusión de ser mejor en eso. Amén. Y cuando usted descubre esa pasión por lo que hace, no significa de que usted lo va a hacer gratis, porque tampoco crea que significa de que usted no lo hace por lo que le pagan. Usted lo hace por lo que significa en tu vida, porque es parte de ti. Es parte de lo que te identifica, es el significado. Usted sabe cuando una cosa pierde significado. Cuando algo pierde sabor, ya no sirve. Cuando hay algo que no tiene una respuesta, no tiene nada. Pero cuando tú le encuentras un significado a eso, es lo central de esa vida. Y cada persona tiene que vivir para eso. Cuando yo comencé a querer tocar la guitarra, Ángelo debe saber eso mucho. Yo recuerdo, yo hice 2 cursos de guitarra. Y yo recuerdo que el profesor decía, la primera actitud única y permanente que ustedes deben de tener si quieren aprender a tocar la guitarra es que tienen que enamorarse de ella. Tienen que hacer de esa guitarra parte de su vida. Yo me quedaba así. Y de verdad, yo tenía un compañero que sabe tocar muchísima guitarra, pero tú lo veías a él por la calle con la guitarra. Él iba a una reunión de los muchachos del grupo y tú lo veías con su guitarra y él llegaba, mira. Y te decía, pues este loco con esa guitarra andando por la calle. Y en todos los lados tú lo veías que a veces estaba sentado y tú lo veías ahí. ¿Y por qué lo hacía? A mí me daba vergüenza. Yo no iba a andar con una guitarra por la calle. ¡De loco! Yo la tenía en mi casa y ahí yo le daba para ir y después la escondía y no la... Por lo tanto, a mí no me apasionaba. A él sí.
Porque hasta en la sopa tú lo veías tocando. La pasión, cuando algo te apasiona, lo haces porque es parte de tu vida, es parte de ti, de tu proyecto. Sin eso no vives. Cuando eso existe en el ser humano, hay un sentido para vivir, para seguir adelante. Pero cuando eso se pierde, ya, y es lo que perdió Job totalmente. ¿Y cómo se gana eso finalmente, para no cansarle mucho? Ya le dije lo de San Pablo, que descubrió la grandeza del evangelio y la grandeza de la participación en el proyecto de Dios. Cuando tú descubres eso, entonces ya tú te das cuenta de que hay un significado en la vida. Hay algo por lo cual seguir adelante. Y ese evangelio te va a llevar hoy a Jesús. ¿Y qué hace Jesús hoy? Algo totalmente hermoso. Un rabino nunca se iba a atrever a darle la mano a una mujer y enferma. Eso era rebajarse. Un rabino no se iba a dedicar a eso. Un rabino lo hubiese visto allí y lo hubiese dejado, pero ni se hubiese acercado ni a millas. ¿Y qué hace Jesús? Como es un hombre libre que le ha dado a su vida un significado, Jesús se acerca a esta mujer, le da la mano, la levanta y le quita la fiebre. Amén. Pero fíjense ahora, para que entiendan lo mejor de todo esto. Como la vida de Jesús tiene un significado, Jesús le puede dar también un significado a la vida del otro. Cojan esto que le estoy diciendo. La vida de Jesús tiene significado. Él sabe por qué lo hace. Le apasiona. Y como su vida tiene significado, Él puede también darle significado a la vida del otro. ¿Y qué hace con esta mujer? Además de que le sana la fiebre, esta mujer no se levanta y se bebió una Advil, se bebió una Panadol y se sentó y se quedó ahí tranquilita. No. Cuando esta mujer se vio libre de la fiebre, se dio cuenta de que ahora su vida ya no era la misma. Y el significado que Cristo le había incorporado, ahora lo ejerce. ¿Y qué dice el texto? Que inmediatamente se le pasó la fiebre, comenzó a servir. No se sentó allí sencillamente a decirle, ya me sané. No, comenzó a darle significado a su vida, a su medio ambiente en donde se desarrollaba. Y eso es lo que nos está pasando a muchos de nosotros, que ahora comenzamos, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué puedo hacer? Ya no hay nada que hacer. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y cuándo se acaba el COVID? ¿Y cuándo la vacuna? ¿Y cuándo lo otro? Y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hermano, ¿usted cree que no hay cosas importantes que hacer? ¿Usted cree que en esta vida, en este momento histórico, no hay cosas que tú y yo podemos hacer? ¿Y sabe por qué no la hacemos? Porque no la hemos descubierto. Así que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a poner en Jesús nuestra mirada, a dejar que Él nos toque, que se nos calme la fiebre, la enfermedad que tenemos, porque la mayoría estamos enfermos. Alejandro, enfermos a nivel mental. Y fíjense en dónde puede desembocar una enfermedad mental. Cuando la mente se enferma totalmente, pierde totalmente el sentido y hacemos cosas que después ni siquiera sabemos por qué la hicimos. Y por eso estamos viendo todos estos feminicidios y todas estas muertes y todas estas cosas que a veces cometemos sin sentido. Gente que agarra una pistola ametralladora y agarra y mata un montón de gente. ¿Ustedes se creen que esas cosas nacieron de la noche a la mañana? ¿Usted se cree que esa maldad que ese ser humano ahora expulsó nació en una noche? Eso se fue cuajando y fue construyéndose a lo largo de su vida. Y cuando perdió totalmente el significado, ya no había por qué vivir. Amén. Por lo tanto, hoy es el momento, no podemos tomar esto a juego. Es el momento
de ponernos de cara a nuestra existencia y comenzar a darle significado a lo que somos. No podemos seguir caminando por donde vamos. Tenemos que encontrarle la pasión a eso que hacemos. Cada uno, yo quiero que se refleje en lo que es, en lo que hace, en lo que vive. Y que se dé cuenta si lo que hace le apasiona. Emela, ¿te apasiona? Si no le encuentras el sentido a eso, lo vas a hacer, mira, y después un trofeo más, una placa más, un sueldo más y una vida menos. Vamos a reflejarnos. Yo quiero que cada uno, cuando llegue a su hogar, en cada una de las cosas, sea en su profesión, sea en su retiro, como ama de casa, como lo que usted es, lo que hace en este momento, proyecte eso, refléjate en eso y convéncete si realmente eso te gusta, si realmente eso es parte de ti. Y cuando le encuentres el sentido a eso, vas a salir ya no a hacerlo por lo que antes lo hacía, sino por lo que realmente eso significa. Y sobre todo lo que está haciendo finalmente hoy Jesús. No se aísla. El que le pierde significado a la vida se aísla. Ya no se junta con nadie. Ya nadie, porque yo lo miro a ustedes y la vida entonces de ustedes no me interesa. No existen los seres humanos. Ya no hay un por qué servir ni por qué ayudar. Hoy Jesús nos dice, no, cuando tú le encuentras significado a la vida, cuando tu vida tiene sentido y te apasiona, cuando tú miras a las personas, en cada uno de ellos ves un proyecto. En cada uno de ellos ves algo que puedes realizar. Y por eso hoy Jesús, cuando se va a conectarse con el Padre, que también es algo importante, la oración con Dios, los discípulos van donde Él a decirle, Maestro, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí si todo el mundo te está buscando? Fíjense que los discípulos no entendían por qué Él estaba allí. No entendía que esa parte era la más importante. La conexión con el que le da sentido a la vida. Cuando tú pierdes esa conexión, ya no hay vida. Y Jesús no se queda embuido en la gente. ¡Ay! ¿Cuánta gente? A seguir sanando. Y la alegría y los aplausos. No, Jesús dice, espérate. Receso a esto. Vamos a llenar la vida. Y se va donde su padre a conversar con él. Y cuando los discípulos le dicen, Maestro, todo el mundo te anda buscando. Ven, vamos para allá. Déjate de eso y vamos a seguir con la gente. Y Jesús, como es un hombre libre, le dice, vámonos a otra parte, a otras aldeas, donde otra gente necesita, porque para esto he venido. Esto es lo que me apasiona, estar con la gente sencilla, con la gente pobre, con aquel que necesita. Cuando tú le encuentras sentido, tú quieres estar, darte al otro, vives para el otro. Y eso es lo que nos hace falta como iglesia. Encontrar esa pasión por el mundo, por la humanidad, encontrarle sentido a la vida de cada persona tiene sentido, significado. Amén. Vivir por el otro. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a encender esa vibra, encender ese fuego que arde en el espíritu. Y que podamos salir positivos al mundo, salir a mirar el sol y decir, este es mi mundo, esta es mi historia. Este es mi momento. Lo que decía Spinoza, un filósofo, de todos los mundos posibles, este es el mejor, porque es el mío, es en donde Dios me ha puesto. Y esta generación es mi generación. Y voy a vivir dándole sentido a este momento. Y cuando salga de este mundo, voy a salir contento y alegre porque he hecho lo que quiero. Amén. Así que animémonos, despertemos el ánimo. Si hay en tu mente en este momento cualquier pensamiento de depresión, de
de ataque de pánico, de estrés, de desilusión, de fracaso, de todas esas cosas que hoy nos está presentando la vida. Echa eso fuera, hermano. Intégrate a este proyecto de Dios, un proyecto humano, un proyecto desde el amor, y ya verás cómo a partir de ese momento todo lo que en tu vida no tenía sentido en Dios adquiere totalmente un nuevo sabor. Salgamos fortalecidos a unir nuestras fuerzas, nuestras vidas, para hacer de este mundo el mejor mundo, porque es el único que para ti y para mí existe. Que Dios le bendiga.